esta presentación el contenido tiene que ver con el instrumento de medición que se va a utilizar para evaluar el proyecto. Ya de manera anterior les había comentado que la importancia de la aplicación de un instrumento como este es para permitirnos conocer qué tan pertinente es la propuesta que estamos trabajando. Es decir, qué le falta, qué le sobra, qué le podemos modificar para que en realidad sea, o más bien para que en realidad tenga el impacto que nosotros tenemos dentro de la perspectiva del desarrollo de este proyecto. Por lo tanto, el instrumento que ustedes van a estar trabajando es la encuesta. Vamos a ver de manera rápida qué es una encuesta. Una encuesta es considerado dentro del método científico como un método o una técnica que se utiliza para obtener información. De hecho, el objetivo principal de todo instrumento de medición es ese: obtener información o recolectar información. Entonces, ¿hacia dónde va a ir dirigida este instrumento que tú vas a diseñar? Pues va dirigido a la población o muestra, recordándote que tú de manera anticipada ya seleccionaste una población y de ahí se derivó una muestra. Entonces, el instrumento se va a aplicar a esa muestra. ¿Para qué lo vamos, qué es lo que queremos conseguir para poder determinar que realmente estamos evaluando a nuestro instrumento? Pues lo que queremos es opiniones, actitudes o sugerencias que ellos se van a plantear o nos van a plantear sobre la propuesta que les vamos a platicar. La encuesta es un cuestionario que utiliza un formulario impreso. Este formulario va apegado a las variables que nosotros estamos investigando, en este caso a las variables indicadoras. La encuesta puede ser aplicada personalmente o por correo y puede ser en forma individual o colectiva. ¿Cuándo es individual? Se aplica individual cuando la muestra es muy pequeña, se aplica colectiva cuando es muy grande. Entonces, en el caso de nosotros, pues va a ser individual porque vamos a estar aplicando entre 15 y 20 instrumentos, es decir, 15 o 20 personas que es de la muestra a quien se le va a aplicar. Otra de las vías por las cuales nosotros podemos hacer recolectar información es ya sea por internet o por teléfono o por correo, como ya habíamos mencionado. Sin embargo, bueno, dadas las circunstancias por las que estamos pasando ahorita, lo más viable es ya sea por internet o ya sea por teléfono. Ya sé que se va a dejar a tu elección. Si tú, si se te hace más fácil por correo, bueno, pues ya lo harás por alguna vía de correo. ¿Por qué se decidió que tú utilizaras una encuesta? Bueno, la encuesta tiene ventajas y volvemos a lo mismo, como ya tenemos el tiempo encima y de acuerdo a las circunstancias que estamos pasando, pues la aplicación de una encuesta nos va a traer va a ser más eficiente en su aplicación. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir realizar un análisis cuantitativo y cualitativo en menos tiempo que si lo hacemos utilizando algún otro instrumento como es el test o como es la entrevista. Entonces, esas son las ventajas que nosotros vemos en la encuesta. Los requisitos o más bien los aspectos que vamos a considerar en la construcción de esta encuesta son que cada pregunta que se incluya debe de estar relacionada con las variables indicadoras. Por lo tanto, es conveniente que tengamos a la mano nuestro
cuadro de, de conceptualización y operacionalización de variables. ¿Por qué? Bueno, ese cuadro tiene 3 columnas, que son variables, definición e indicadores. Entonces, la columna donde tú agregaste los indicadores es lo que nosotros vamos a utilizar para estructurar el ítem. Un ítem es una pregunta. Entonces, si yo tengo 20 indicadores, doy por hecho que vamos a generar 20 preguntas. Sin embargo, las preguntas que yo te voy a solicitar son 15. 15 por instrumento. Los requisitos que deben de cumplir los cuestionarios son: deben de estar debidamente identificados, es decir, vamos a contemplar el logotipo y el nombre de la institución. ¿Por qué? Porque finalmente estás generando un documento académico y como tal corresponde al Centro de Enseñanza Técnica Industrial. Número 2, indicar el objetivo que se pretende alcanzar con dicha investigación. Dijimos que todo objetivo del instrumento, de los instrumentos de medición, es recabar o recolectar información. Número 3, las instrucciones, debe de llevar instrucciones, estas deben de ser claras. ¿Por qué las instrucciones? Bueno, porque necesitamos unificar criterios de cómo se va a contestar ese instrumento. De que si yo quiero que circule la opción que voy a estar que va a contestar, que va a seleccionar, si yo quiero que ponga una palomita, si yo quiero que ponga una cruz o quiero que subraye, bueno, hay que unificar también ese aspecto. Número 4, las preguntas deben ser cerradas, es decir, que se deben proporcionar las diferentes alternativas de propuesta. Existen 2 tipos de preguntas que podemos utilizar dentro de una encuesta, que son las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Pero nosotros vamos a utilizar solo preguntas cerradas, pues por cuestiones de tiempo. Estas preguntas tienen por características lo siguiente: deben ser claras y comprensibles. El uso de las palabras, el uso de contextos debe de quedar muy claro al momento de que yo escriba o describa la pregunta, ¿sí? No van a ser preguntas para conocer o para saber qué tanto conoce la persona sobre el objeto de estudio que yo estoy trabajando, sino que voy a generar preguntas que me den como respuesta opiniones o sugerencias sobre la propuesta que yo tengo en mano. Deben de referirse a un solo aspecto. Si yo estoy trabajando 2 indicadores por variable, no puedo incluir los 2 indicadores en una sola pregunta, sino que voy a generar 2 preguntas por variables. ¿Por qué? Porque tengo mínimo 2 indicadores por variable. Entonces, sí debemos de utilizar una sola variable para no generar confusión y que la persona no sepa cómo contestar. El lenguaje se debe de adaptar a las características del encuestado. Para esto ya tenemos determinada una muestra, ya conocemos el perfil, entonces ya sabemos qué tipo de lenguaje es el adecuado para estructurar mis preguntas. Como van a ser preguntas cerradas, pues también hay que hacer énfasis en su estructura. Dentro de la categoría de este tipo de preguntas encontraremos preguntas dicotómicas, preguntas tricotómicas, de opción múltiple o abanico. Esta clasificación se da por el tipo de respuesta u opciones que yo le voy a agregar a cada pregunta. Las dicotómicas es cuando solamente agregamos 2 opciones como respuesta, ¿sí? Las tricotómicas son aquellas que tienen 3 y la de opción múltiple o de abanico las que tienen más de 4. En
En esta información yo te doy como ejemplo lo que está entre paréntesis, pero no necesariamente tienen que ser esto. Tú puedes utilizar como alternativas incluso términos que tengan que ver o que tengan relación muy estrecha con tu objeto de estudio o la variable que estás trabajando. El formato que vas a utilizar debe de tener lo siguiente: título del instrumento, logotipo y nombre de la institución, objetivo, datos de identificación, instrucciones, cuerpo del instrumento, observaciones, fecha de realización, lugar y nombre del entrevistado. A continuación vamos a ver un ejemplo que está basado en la página 28 y 29 de tu guía. Por si te queda alguna duda sobre esta breve explicación, bueno, ya tienes las páginas como antecedente o como sugerencia. Entonces vamos viendo un ejemplo. Se dice que el primer punto debe de tener el logotipo y nombre de la institución. Yo aquí agregué el del CETI, incluso el logotipo ya trae integrado el nombre de la institución. Yo tengo la opción de poner el logotipo y aparte el nombre, ya te lo dejo a consideración. Después el título, dice encuesta de preguntas cerradas sobre la conmutación de nervios. Yo siempre sugiero que tomes esto como un formato y solo contextualices. Entonces, si así lo haces, tu título sería encuesta de preguntas cerradas sobre, y ya tú le agregas el nombre que corresponde a tu proyecto o a tu investigación. Cada elemento del instrumento debe de llevar el nombre del elemento que estamos generando. En este caso, por ejemplo, objetivo, hay que agregar objetivo, 2 puntos, y ya le ponemos toda la información. Aquí utilicé este verbo, dice recabar información. ¿Para qué? Para saber qué opina la gente. ¿Sobre qué? Sobre los métodos que se utilizan para sustituir un órgano. Ya tú puedes utilizar hasta aquí, y ya de esta palabra hacia acá ya puedes contextualizar. Después dijimos que podemos utilizar datos de identificación. ¿Qué son los datos de identificación? Son los datos que yo necesito registrar de la persona a quien le voy a aplicar el instrumento. Todos tus instrumentos deben de llevar mínimo el nombre, no se van a aceptar anónimos. Entonces hay que agregarle por lo menos el nombre. Ya si tú necesitas para poder retroalimentar tu investigación algún otro dato, bueno, es permitible, siempre y cuando no sean datos que estén fuera de lo que se requiere. Instrucciones. Dijimos que es la forma de unificar de cómo se va a responder el instrumento. En este caso, bueno, el ejemplo va más apegado a un formato que se va a aplicar de manera personal. Dice, subraya con pluma la opción que consideres más adecuada en cuanto a tu conocimiento. Ahora, recordemos que la instancia que vamos a utilizar es digital. Va a ser ya sea por correo, ya sea por alguna otra fuente social, red social. Ya lo dejo a tu consideración. Lo que sí hay que hacer, hay que ser muy claro sobre cómo va a contestar, ¿sí? También esto tiene que ver con el formato que tú le vas a dar a tu encuesta. A lo mejor vas a poner cuadritos, circulitos, y a lo mejor un puntito es con lo que te van a estar contestando. Ya lo dejo a tu consideración. Después el cuerpo del instrumento. ¿Qué es el cuerpo del instrumento? Pues todas tus preguntas. Aquí es donde van a aparecer tus 15 preguntas, que son las que vas a poner. ¿Y qué características? Bueno, las preguntas tienen que ir con números consecutivos, ¿sí? Pregunta 1, 2, 3 deben de estar dentro de signos de interrogación,
y deben de llevar sus opciones. Cada opción debe de tener un código, ya sea con incisos con letra o incisos con números. Hago un pequeño paréntesis aquí. Si te fijas, viene un porqué. Esta pregunta de por qué no es la pregunta 2, sino que es un complemento de la pregunta 1. Cuando tú entres a la etapa de análisis de los datos, te vas a dar cuenta que ese por qué no nos va a servir para análisis estadístico, sino que te va a servir para el análisis cualitativo. Entonces, ese por qué solamente es como para contribuirle a esa pregunta, pero no porque se vaya a reflejar en una estadística. Y bueno, como no va a ser parte de la estadística, no se le agrega inciso. Debe de llevar también observaciones. ¿Qué son las observaciones? Cuando uno hace un instrumento y se aplica, puede pasar que la persona a quien tú estás encuestando te dé algún otro tema que tú no estabas considerando. Entonces, para que toda la información sea organizada dentro de ese instrumento, pues se crea este espacio. Y entonces ahí es donde tú haces la anotación. En el caso, como va a ser digital, pues entonces es importante que desde donde tú das indicaciones o instrucciones de cómo contestar, le digas que se va a encontrar un aspecto que diga observaciones, que si ella quiere hacer algún comentario, pues ahí es el espacio pertinente para que lo haga. Si no te da ningún comentario, queda en blanco ese espacio, no hay problema. Posterior vamos a agregar fecha de realización. Bueno, si va a ser digital, por lo general se va registrando la fecha en que se va a contestar. Lugar de aplicación, bueno, también aquí en esta parte, como no van a ser espacios físicos a los que tú vas a ir, dadas las circunstancias, pues entonces ahí podemos, no sé, si se va a aplicar a gente del CETI, bueno, podemos poner como lugar de aplicación Centro de Enseñanza Técnica Industrial, o bien puedes agregarle ahí vía correo, vía WhatsApp, etcétera, etcétera. Nombre del entrevistador. Tu nombre ya debe de estar o ya debe de quedar grabado desde el momento de que tú haces el borrador de tu instrumento. ¿Sí? Van todos los nombres de los investigadores. Si es un equipo de 3, pues van los 3 nombres, para que no se nos olvide. Y bueno, si tenemos alguna duda, te repito, está la página 28 y 29 de la guía, donde puedes consultar más información, o bien aquí está, les dejo la bibliografía, que viene siendo el mismo libro de las presentaciones anteriores, Hernández Sampieri, o pueden bajar el texto. Entonces, queda pendiente las fechas y los criterios de entrega, que se los haré llegar vía WhatsApp.